marcas un poco, yo creo que es la parte un poco más negativa, ¿no? Pero el nivel de la marcha española, increíble. Paul, Raquel, Miguel Ángel otra vez que seguía ahí, y la marcha siempre nos da estas alegrías. Nos hemos quedado con sinsabores, ¿no? De Llopis, que no estuvo en la final, también Arce en la final de obstáculos pues tampoco siguió esa medalla que podía tenerla, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un campeonato de muchos nombres. Duplantis, que le ha costado... Pero le ha costado, fíjate. Sí, el griego le puso las cosas difíciles. Yo creo que esta vez se lo puso difícil, fíjate que saltó 6.15 y lo dejó, y de buena me he librado, y yo creo que se quitó peso de encima, y es uno de los grandes, pues no sé cuántos títulos lleva consecutivos, pero... Europeos 4 creo que son. 4, sí. Y luego la americana Han, que ha ganado 4 medallas de oro, ha sido la mujer más rápida, ¿no? Que también está muy bien. Jakob Ingebrigtsen, que le echó valor y de la nada se puso sin haber competido, corrió en el 5.000. He escuchado por ahí que no le habían dicho de su entorno cuándo eran las fechas de 1.500 para que no intentase apuntarse, ¿no? Y bueno, corrió, ganó y lo hizo de una manera increíble. Luego también vimos en triple el cuarto mejor salto de la historia, Andy Díaz, el italiano, lo que decía Italia, ¿no? Italia tiene ahora mismo un nivel que es espectacular. Y luego, bueno, Batocletti, también la italiana, que es hija de un corredor que corría con nosotros, de Batocletti, del padre. Yo corría con el padre y la chica ha ganado Nadia en 5.000, 10.000. La exhibición de Algrin Joseba en el 10.000, se me ponían... en el primer kilómetro podía haber ido con ellos porque salieron a 3.20, o sea, un ritmo muy suave. Y de repente se puso a correr hasta que destrozó absolutamente a todos y casi dobla a la medalla. O sea, eso no lo había visto en mi vida. Increíble, salvaje. O sea, coger una vuelta al pelotón de atletas no lo había visto nunca. O sea, que vaya en pelotón, uno se salga, diga, he ganado, y el resto todavía tenga que dar una vuelta. Pero estamos hablando del segundo y el tercero. O sea, que no sé, fue una cosa muy extraña, la verdad. Y luego lo que decía Raúl, la maravilla del 800 de mujeres. Qué prueba, Dios mío, 1.54 hizo Guerro, la suiza, corriendo desde el principio, y la inglesa Kelly Hodgkinson, que estuvo allí detrás, y bueno, y luego Ball, que corrió después, ha sido su primer campeonato en 800, consiguió medalla, luego volvió a conseguir otra medalla en el relevo largo. O sea que yo creo que ha habido muchos nombres, ha sido un campeonato muy interesante de ver. La organización, lo que te decía, no me ha gustado tanto, pero bueno, ha habido un poco de todo y yo lo he disfrutado. Y bueno, también como anécdota, que no sé si lo verías, la maratón, que hemos visto, cuando te juegas una medalla, la húngara que iba para pelear por la medalla. Sí, bueno, ha sido un poquito raro, ¿no? Porque a mí me preguntaba toda la gente, oye, cuando tienes ganas de hacer tus necesidades, ¿qué haces? Pues es una buena pregunta, porque hay veces que dices tú, ostras, pararte significa perder 30, 40 segundos, no es lo más normal, y hacértelo encima, ¿no? Lo que pasó en este caso, ¿no? Pero claro, hay veces que estás pensando en la medalla y todo lo demás ni siquiera pasa por tu cabeza, ¿no? De no parar. Y vimos cómo llegamos en segunda posición consiguiendo esa medalla, y bueno, que la gente... Que al final el esfuerzo y la mofa que habrá sufrido esta mujer le ha merecido la pena, porque ha conseguido la medalla que quería. Sí, es una imagen que llama mucho la atención y que bueno, pues yo creo que más allá de las risas, las bromas y las chorradas que se puedan decir en las redes sociales, todo esto, lo que demuestra es hasta qué punto llega el nivel de competitividad de toda esta gente. Cierto, y hasta qué punto estás dispuesto a cosas que estás dispuesto a hacer por intentar conseguir una medalla. No todo el mundo lo haría, ¿eh? O sea, estas imágenes por una maratón es lo más normal, que te hagas separarte porque tú no estás bien, porque no has hecho bien la digestión, porque tienes problemas digestivos, y ostras, era verla el resultado un poco impresionante, ¿no? Impactaba, sobre todo lo primero porque no sabías. Cuando yo la vi la primera vez dije, ostras, ¿qué le ha pasado a esta mujer? Luego ya cuando te das cuenta de lo que es, dices, bueno, pues mira, si es por eso, pues tira, ya está. Cuando lo vi, digo, pues se lo ha hecho encima, porque dices, oye, no puedes parar, porque es cierto que en las últimas maratones, en todos los campeonatos, lo que hacen es que habilitan baños de públicos de estos normales. Sí, pero entre que entras, haces tus necesidades, sales y tal, medio minuto, has perdido la medalla y el puesto de finalista. En este caso, bueno, pues no es un poco higiénico, por así decirlo, pero son las cosas que pasan cuando estás peleando por una medalla. Esto es el de alto nivel. Peor que ella no lo habrá pasado nadie, o sea que el sufrimiento era de ella, así que seguro que es así. Chemita, la semana que viene ya vamos a ir poniendo las bases de nuestra preparación para este nuevo curso que está... Que hay que ponerse las pilas, Joseba, que hay que seguir corriendo, haciendo ejercicio. Tú, por ejemplo, la curiosidad que tengo, tú en verano no coges ni un gramo más, claro, sigues entrenando. No, pero ¿sabes qué pasa?
además que este año me han liado porque el 27 de septiembre en Pollensa van a hacer, se llama Pollensa Running Fest, que es una carrera que quiere intentar batir todos los récords de 5 kilómetros en ruta. Va a haber carrera de 5 de 10 y van a hacer una carrera especial para intentar batir récords. Y bueno, a mí me han dicho también que si voy para intentar conseguir batir el récord de mi edad. O sea, que van a intentar batir todos los récords en un circuito plano. Así que me estoy entrenando todo el verano para llegar ahí a Pollensa el mes que viene. Me queda un mes en las mejores condiciones, a ver si soy capaz de batir un récord. Fíjate las motivaciones que tenemos cada uno. Esa ha sido mi excusa de entrenar este verano. Desde luego. Dentro de un mes has dicho, ¿no? Sí, dentro de un mes. Hay que esperar, vale. Hoy no hay preguntas, pero ya, Chevita, ya pondrás tú en las redes sociales que te manden las que quieran para que vayamos respondiéndolas todos los lunes aquí en el kilómetro, ¿verdad? Aquí ya empezamos con la normalidad de siempre, Seba. O sea, que mandaremos a la gente que nos pregunte, que nosotros estaremos aquí para responderlas. Sí, señor. Un placer reencontrarte. Un abrazo fuerte, Joseba. Que vaya bien. Chao, chao. Con el kilómetro 42 nos despedimos. Ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la hora habitual, como siempre, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Aquí estaremos en el martes en el partidazo, en una jornada en la que no hay fútbol. Va a ser el único día de la semana en el que no va a haber fútbol en Primera División. Les contaremos muchas cosas, seguro que sí. Descansen, hasta mañana. Gracias, adiós. Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Pues muy buenas noches, aquí estamos ya, después del partidazo. Bienvenido a Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te acompaño hasta las 6 de la mañana. En ese momento es cuando daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas desde este momento hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentando coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles, la gente que está cuidando a los enfermos, la gente que está en los soportes vitales en las ambulancias y en los hospitales, la gente que estudia de madrugada, la gente que termina de organizarse la ropa para dentro de unas horas cuando duerman. Esto siempre sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política a pesar de la que está cayendo. Tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Me imagino a los camioneros, a los taxistas, a la gente que va en su ambulancia o en su coche viajando y escuchando la radio, pues gracias por dejarnos estar a vuestro lado. De verdad, un abrazo bien fuerte. Estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y el temazo después del partidazo de hoy, de qué va a ir? Pues mira, hoy vamos a conocer cómo funciona el mundo de los teleoperadores. Los teleoperadores. En general, es verdad que estamos en el lado de quien hace una llamada para consultar algo o la recibe por publicidad, por ejemplo, es decir, como usuarios, pero en este caso nos vamos a situar en otra zona, que es la de los teleoperadores que están todo el día con el auricular, con micrófono incluido puesto. No se separan de él. Vamos a escuchar esto. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Vale, quiere cambiar su tarifa. ¿Es usted el titular? Perfecto, pues dígame su DNI para poder acceder a la ficha. Vale, ¿desde cuándo ha dejado de tener internet en el móvil? ¿Le funciona el resto de aplicaciones? Ya. O sea, le funciona todo perfectamente menos WhatsApp. Sí, claro, la entiendo perfectamente. Bueno, atención porque te habrás sentido muy identificado con este audio que acabas de escuchar aquí en la cadena COPE. Te voy a presentar a Tomás Peinado, es el autor de Cómo ser teleoperador y no morir en el intento. Es súper interesante este libro. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pulpo. Estamos pues perfectamente, un ponedor más. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias. Oye, es verdad que todos recibimos llamadas a diario de desconocidos. A veces nos sienta peor, otras veces nos sienta todavía peor y otras veces nos sienta, bueno, pues normal, lo aguantamos sin problema. Pero bien por publicidad o bien porque llamamos para realizar alguna gestión. Y claro, este libro se centra en el otro lado de nuestro teléfono, que es en el vuestro, en los teleoperadores. Este título, Tomás, lleva un mensaje muy claro, que es cómo ser teleoperador y no morir en el intento. Cuéntame cosas, por favor. Exactamente, cómo ser teleoperador y no morir en el intento, que es, pues básicamente,
un retrato de las anécdotas que yo he ido recopilando en mis años. Yo he estado trabajando muchos años de teleoperador, y luego pues un poquito de análisis, ¿no? De algunas cosillas concretas y de darle a conocer a la gente qué hay al otro lado de la línea, como tú bien dices, Pulpo, o bien cuando nos llaman a nosotros para intentar darnos a conocer algo o vendernos algo, o al revés, cuando nosotros necesitamos algo y llamamos a un, por ejemplo, servicio de atención al cliente. Y es verdad, porque me vas a permitir que antes de seguir con la conversación te agradezca la mención que haces a la radio, porque mencionar a la radio siempre me emociona. Y en la introducción del libro cuentas tu pasión por este medio, y parece ser que comenzó con esta pasión desde que eras bien pequeño, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que en cierto modo puede sonar un poco cursi, pero yo parecía desde pequeño predestinado a dedicarme a la radio. Luego la realidad es que la radio me persigue continuamente en todo lo que hago. La llevo en el coche, la llevo en el transporte público, en el trabajo intento ponerla también, bueno, hasta en el baño. O sea, constantemente estoy pegado a la radio. Y es que cuando era bien pequeñito, mi abuelo Epifanio, allí en Alcañices, en su pueblo, en Zamora, pues me regaló un pequeño transistor que todavía guardo, y me dejó totalmente fascinado. Y bueno, de hecho, te digo, estudié Ciencias de la Información, periodismo, fundamentalmente por esa fascinación que he tenido siempre por la radio. Me emociona lo que cuentas, y que lo cuentes aquí en este programa de los currantes, de los trabajadores, de los estudiantes, en la cadena COPE, en Poniendo a las Calles. Pero aquí hay que reconocer, y yo te quiero, sobre todo, quiero destacar que, tú has sido una persona que ha pasado por varias profesiones, pero estamos con la de teleoperador, es la que yo me quiero centrar hoy en el programa. Porque, claro, desde fuera nos parece monótona, algo repetitiva, a veces aburrida, ¿vale? Lo reconocemos. Y yo creo también que para nada es así, ¿no? Bueno, sí y no. La profesión en sí, efectivamente, pues tiene una parte de monótona en cuanto a la operativa de trabajo. Lo que ocurre es que el teleoperador, bueno, yo de hecho, si has leído, como bien has leído, Pulpo, en el libro, lo pongo claramente. Los teleoperadores sabemos hacer cosas que los mortales no podéis ni imaginar. Y una de ellas es transformar un poco una realidad que ciertamente es un poquito monótona a veces, de recibir pues la misma tipología de llamadas, o de hacer llamadas que son pues en general más o menos los mismos arquetipos. Pero luego nosotros sí tenemos la capacidad de transformar la realidad y hacerlo todo un poquito más divertido. De eso hablo ampliamente en mi libro. Y lo que hago ver es que bueno, ahí decían que en el siglo de oro la necesidad fue la que impulsó el ingenio. Pues aquí es igual. La verdad es que yo he vivido en mi época de teleoperador experiencias súper divertidas, súper ingeniosas, y la verdad es que bueno, he terminado este libro, pero sinceramente, y no exagero, podría escribir una segunda y una tercera parte perfectamente, con todas las anécdotas y vivencias que he tenido en los call centers como teleoperador. Sí, y me lo creo porque la verdad, Tomás, estamos, digamos, como que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que nos atiendan con frases típicas que me imagino que figuran en todas las empresas para atender al público. Ya no las sabemos de sobra y de memoria, ¿no? Pero no te cuento lo harto que deben estar aquellos de repetirlas cada 2 minutos. ¿Cómo estáis vosotros, vuestras cabezas? Ese piloto automático, las 24 horas del día, a lo mejor 8 o 10 de ellas, repitiendo siempre lo mismo. Tomás, seguro que tiene sus efectos en el día a día, ¿no? Bueno, pues esto tiene efectos colaterales o efectos secundarios, como le queramos llamar. Pero sí, de hecho lo comento en el libro. Al principio yo recuerdo mucho nos insistían en que cuando nos dieran las gracias los clientes, en la primera campaña en la que yo estuve, que le diéramos las gracias nosotros a ellos por su llamada. Entonces era como algo, digamos, automático. Ellos te daban las gracias cuando tú le solucionabas el problema. En aquel caso era una campaña de atención al cliente, de recepción de llamadas,
y tú saltabas ya de una manera impulsiva. A usted por su llamada. Gracias a usted por su llamada. Pues esto lo que provocaba es que tenías ya como ese disparador, ese automatismo, y bueno, que te puedo decir que yo iba por la calle y a lo mejor dejaba pasar a alguien en la acera, me daban las gracias y decía, a usted por su llamada. O sea, sí, hay muchos clichés que la verdad es que te insisten tanto, lo automatizas tanto, te lo llegas a poner composite incluso en el ordenador, se te olvide al saludar, al despedirte, al reformular, que luego pues es lo que te digo, sales del trabajo y te ves dándole gracias por su llamada a la persona que te ha dejado pasar por la acera. Totalmente. Tomás, ¿hay palabras, hay coletillas o mensajes que estén totalmente desaconsejados o incluso prohibidos cuando se habla con un posible cliente? Pues sí, Pulpo. En general, bueno, todo el que se ha dedicado un poco al telemarketing, sí, a este tema o bien directamente por cuestiones comerciales a la venta o a la televenta, pues sabe, por ejemplo, que hay que intentar evitar pues todo lo que sea lenguaje negativo. Todo lo que es un lenguaje negativo, el no está prohibido, no debes decir nunca no hay problemas, son incidencias. Cualquier tipo, digamos, de palabra que pueda denotar algo negativo se sustituye por un eufemismo, que le podemos llamar, que es algo pues que suena mejor y que da una visión más positiva. Por ejemplo, recuerdo también que cuando a ti te preguntaban algo y no tenías ni idea, pues no decías, un momento, que voy a consultarlo, porque claro, el cliente realmente, la persona que te llama, puede tener una sensación nefasta de decir, madre mía, me está atendiendo una persona que no tiene ni idea. Entonces no ibas a preguntarlo, tú lo que ibas es a confirmarlo. Un momentito, por favor, no se retire si es tan amable, ahora mismo estoy con usted, voy a confirmar esta información. Y la realidad es que no tenías ni idea. No tenías ni idea, claro. Oye, Tomás, una cosa, estamos poniendo las calles en COPE, me gusta decir el nombre del programa para la gente que se engancha minuto a minuto a este programa y que sepan, oye, que pasan por aquí de repente por la cadena COPE y se quedan, pues oye, porque les interesan los temas y les quiero decir que este programa lo hacemos entre todos, ¿no? Y fíjate, Tomás, te voy a hacer una confesión porque a mí, por ejemplo, me encantaría pasar un rato en una de las salas de las que nos estabas hablando ahora, ¿no? De las salas de los teleoperadores. Porque cuando llamamos desde casa, como que tenemos la sensación de que la conversación es algo íntimo, ¿no? Que está entre esa persona y nosotros. Pero yo creo, Tomás, que la realidad debe ser muy distinta, ¿no? A lo mejor hay decenas de llamadas al mismo tiempo, hay una zorrera de ruidos y de conversaciones, hay llamadas al mismo tiempo, compañeros interactuando entre ellos y un mundo entero funcionando al otro lado del teléfono. Es que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es vuestro mundo, Tomás? Totalmente. Yeah. Eso se ha hecho desde siempre. Ahora se ha incrementado más todavía con los auriculares, con los cascos, como se dice vulgarmente, inalámbricos, que te permiten perfectamente pues levantarte de tu puesto, incluso estar dando una vuelta o podrías estar paseando por la sala, ¿no? Con un compañero mientras él atiende a un cliente y tú a otro. Pero la interacción siempre ha existido. En diferentes niveles, además, porque cuando hay, por ejemplo, pocas llamadas, normalmente la verdad es que el volumen de llamadas es muy alto. Hay que decir que en general nosotros somos personas muy ingeniosas y que hacemos el trabajo lo más divertido posible, lo más ameno posible, pero el trabajo es duro, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de un trabajo muy duro y ciertamente estresante. Entonces, lo que muchas veces haces es tener, lo que te digo, hay pocas llamadas, pues en ese momento sí a lo mejor puedes escuchar mejor lo que le está diciendo tu compañero a su cliente. Y en ese sentido se crea como una especie de complicidad, de vinculación. Él te mira cuando le dice determinadas cosas al cliente, tú a lo mejor le guiñas el ojo o le haces un determinado gesto. Y luego ya hay otros niveles pues mucho más elaborados. Cuando un teleoperador ya tiene muchas tablas, como en todos los oficios, eres capaz de estar a dos niveles totalmente y estar atendiendo perfectamente tu llamada, dándole la información correcta, informándole del producto, vendiéndole el producto que sea, dándole a conocer lo que sea y a la vez
simplemente por mímica, por gestos y demás, estar manteniendo otro tipo de conversaciones o de bromas con los compañeros. O sea que sí, la verdad es que, sobre todo cuando, al principio es como todo, esto es como el conducir, Pulpo, cuando estás al principio aprendiendo a conducir, pues estás muy pendiente del pedal, del volante, de cómo suena el motor, de tal. Luego ya cuando llevas un tiempo, tú te olvidas del coche, estás escuchando la radio, estás hablando con el de al lado, incluso le pitas al otro y le llamas de todo. Pues esto es igual, o sea, llega un momento en el que tienes ya tal oficio, que eres capaz de estar vendiendo una batidora a la persona con la que estás hablando o atendiéndole porque ha tenido una incidencia en su seguro de la casa, y a la vez estás manteniendo otro tipo de conversación o incluso bromas con tu compañero. Y una no interfiere en la otra, son la profesionalidad ante todo. Siempre lo primero, atender al cliente correctamente. Esto es muy, muy potente lo que nos estás contando, Tomás. Además, nos ponemos a hablar de compañeros. Y hablando de compañeros, mencionas perfectamente en el libro a Carmen. Hablas de Carmen. Y dices que Carmen es un tanto peculiar. Carmen, mira, hay dos compañeras, dos compañeras que a mí sobremanera me han impactado mucho. Una de ellas era una compañera que tenía tal diversidad de papeles en el mundo de los teleoperadores, que era una cosa increíble. Esta mujer en un momento determinado pues necesitaba dinerillo, necesitaba ganar dinero y bueno, es que se dedicaba a las cosas más dispares en el telemarketing que te puedas imaginar. O sea, yo recuerdo que hubo una época que estaba atendiendo llamadas en un servicio de atención al cliente de telefonía móvil, que además lo hacía estupendamente. Por otro lado, estaba en otra franja horaria, naturalmente, estaba en un tarot de estos de las cartas, de adivinación y demás, pero es que lo más gordo de todo es que luego tenía también otro trabajo en otra franja horaria, creo que era el fin de semana, que era erótico, o sea, es que era la bomba. Bueno, pues por increíble que te parezca, los tres roles los hacía a la perfección, o sea, una cosa increíble. Y bueno, otra persona, por ejemplo, que me apasionaba, no me gusta mucho decir nombres, Pulpo, porque luego pues en fin, esto le puede afectar también en su trabajo y demás. Pero bueno, digamos que otra compañera, te puedo decir que era maravillosa vendiendo. Teníamos en aquel momento era una campaña. Yo en aquel momento además recuerdo que ya no era teleoperador, era un poco un coordinador de un grupo de teleoperadores que se dedicaban a ofrecer teléfonos móviles de una determinada compañía y demás. Bueno, pues esta compañera no solo es que vendiera un móvil a cualquiera, es que aparte se los ligaba totalmente. O sea, era una cosa increíble, o sea, pero los seducía a través de su voz y, sinceramente, todo se ha dicho, la chica no es que fuera muy, muy agraciada, pero bueno, es la magia de los teleoperadores y un poquito la magia de la radio. ¿Qué te voy a contar, no? Que se puede hacer que alguien parezca seductor, maravilloso, que parezca una persona fornida y musculosa y que luego detrás del micrófono del teléfono pues haya un tirillas, ¿no? Narigudo y con orejotas. Pero es la magia que tiene este tipo de oficios. Qué interesante, Tomás. Claro, estamos viendo un lado que no conocíamos de los teleoperadores. ¿Qué sucede cuando a un teleoperador le toca un usuario un poco plasta, una persona un poco complicada? Pues esto hay que tirar de oficio. Cada cliente es un mundo. Esto es así, lo vemos todos en nuestras profesiones. Aunque te parezca que ya te conoces todos los trucos y todas las maneras de conducir una llamada, pues siempre hay algún cliente que te puede sorprender. Pero bueno, siempre hay maneras. El cliente que es muy pesado puede ser muy pesado por dos razones. Una, y valga la redundancia, porque realmente sea así de naturaleza, con lo cual lo tienes bastante complicado y normalmente le vas a tener pues que escuchar
que es lo que fundamentalmente quieren esos clientes, que les escuches, tener esa cuota de protagonismo para que se quejen por lo que sea. Luego hay otros clientes que son plastas porque realmente llevan razón, y es muy importante empatizar con esto. El oficio de telemarketing, de teleoperadores, si quieres luego lo hablamos más cuando consideres, pero sí es, digamos que está muy mal considerado en el sentido que parece que son personas que solamente van a venderte algo o solamente van a intentar despacharse la llamada corriendo cuando tú tienes una pregunta o una incidencia, pero no es así. Hay gente muy profesional que empatiza mucho con tus problemas. Entonces, si una persona es muy plasta, pero tú ves que realmente tiene una incidencia grave, pues no sé qué decirte. Imagínate, ha tenido un accidente con el coche y resulta que su trabajo depende de eso y no se lo están reparando en el tiempo y forma que debieran. Pues hombre, tienes que empatizar un poquito con él, escucharle y por supuesto hacer todo lo posible para solucionar la incidencia. Iba a decir el problema, pero no, es una incidencia. Recuerda que siempre no hay problemas, son incidencias. Incidencias. Es otra de las palabras que sí se pueden utilizar y no otras que sean similares, pero llama muchísimo la atención. Luego, también hay que reconocer, Tomás, que la actitud complicada, por seguir con el mismo adjetivo, puede tenerla el propio teleoperador. Eso lo tienes que reconocer. Sí, eso es así. Yo desde luego... siempre lo he sido con las profesiones en las que he trabajado, y ahora promocionando este libro que habla de los teleoperadores, pues siempre tiendo a ser muy, muy corporativo, pero seamos sinceros, en todas las profesiones hay de todo. Entonces, pues sí, siempre hay compañeros pues que pecan de algo determinado. Ha habido compañeros que madre mía, o sea... Y luego también hay días, cuidado, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces llamamos a un servicio de atención al cliente. Claro, yo lo entiendo, no tienes por qué ponerte en el lugar del teleoperador, aunque nosotros luego como clientes sí lo hacemos, claro, ya como conocemos lo que hay al otro lado, pero también es lo que te digo, hay que tener en cuenta que estas personas también pueden tener un mal día. Hay veces que la tolerancia que tú tienes a saber pues que a lo mejor en 100 llamadas va a haber una o dos personas que van a ser desagradables, mientras que las otras 98 o 99 van a ser súper amables y muy correctas y educadas en la llamada, pues a lo mejor esas una o dos pues son las que te amargan el día. Pero hay días que tu tolerancia... por lo que sea, te has levantado con el pie izquierdo o simplemente pues tu vida está llena de problemas ese día o lo que sea, y ese día resulta que a la segunda llamada que te entra un poquito atravesada, pues te atraviesas tú también. De todas maneras, son casos muy excepcionales, y yo sinceramente de decirte que hay gente muy profesional. Yo siempre diré que es un trabajo que está no todo lo considerado que debiera, y desde luego no está remunerado como debiera, porque hay mucha implicación y mucha profesionalidad. Genial, pues no hay tiempo para más. Así es el otro lado de esas llamadas que forman parte de nuestra vida diaria. Personas con sentido del humor, mucha profesionalidad y sobre todo con una enorme paciencia. Tomás Peinado nos ha ayudado a descubrirlo con su libro Cómo ser teleoperador y no morir en el intento. Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por eso hoy en Poniendo las Calles te quiero preguntarte cosas relacionadas con el mundo de los teleoperadores. ¿Eres teleoperador? ¿Eres teleoperadora? ¿Te despiertan cuando te llaman para venderte algo y estás a lo mejor en horas de descanso? ¿Te importa que te llamen? Oye, ¿compras cosas a través de llamadas que te hace un teleoperador? ¿Has llegado a conocer a una teleoperadora o a un teleoperador? ¿Empatizas con ellos? ¿Te pones en la piel de ellos porque lo que están haciendo es, realizar su trabajo? Vamos a hablar de eso. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605 y nuestro facebook.com/Poniendo las Calles. Ahí nos puedes dejar las preguntas por escrito para que las leamos y para que las compartamos con todos los oyentes. Si te apetece, participa. Ahora actualizamos la información y seguimos Poniendo las Calles hasta que aparezca por aquí Herrera en COPE. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar. Esta noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar.
busques en el viejo bar, ni me sigas a la